A partir de hoy es total la interrupción de los vuelos de aerolíneas internacionales desde y hacia Venezuela. No se sabe por cuánto tiempo. Las pocas empresas que mantenían sus itinerarios anunciaron suspensiones ante la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos por el peligro de inminentes operaciones militares en el área del aeropuerto de Maiquetía. Entre las aerolíneas afectadas, Copa Airlines informó que extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión temporal de vuelos entre Caracas y el exterior, mientras analiza las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela. Y las operaciones letales del Pentágono contra el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos continúan de manera implacable. El jueves, el secretario de Guerra reportó un nuevo ataque contra una narcolancha, esta vez en el Pacífico. Según información de inteligencia, la embarcación era operada por una organización designada como terrorista, transportaba narcóticos ilícitos y navegaba por una ruta conocida de las mafias. 4 personas fueron abatidas a bordo. Ocurrió esto en medio de la polémica por los cuestionamientos al comandante de la Armada de Estados Unidos por un segundo bombardeo contra una narcolancha en la que habrían quedado algunos sobrevivientes en septiembre pasado. Y la presión de Estados Unidos contra Maduro es cada vez más cercana y sigilosa. El crucero de guerra USS Gettysburg fue avistado operando a tan solo 26 kilómetros de la isla venezolana de La Orchila, según registros de monitoreo marítimo. Es un buque lanzamisiles de alta tecnología, una de las plataformas de combate más poderosas de la Marina de Estados Unidos. Esta embarcación no cumple labores de patrullaje convencional, está diseñada para misiones de defensa aérea, vigilancia, escolta de flotas, así como misiones de combate de alta intensidad. Y continúan las revelaciones sobre la conversación telefónica que sostuvieron el pasado 21 de noviembre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro. El diario británico The Telegraph conoció que el dictador no solo pidió amnistía para su círculo más cercano y huir a un país aliado, sino también un botín de $200 millones como condiciones para dejar el poder. La propuesta no fue aceptada por Trump. Mientras tanto, Nicolás Maduro apareció junto con su esposa Cilia Flores en un programa radial y televisivo grabado. Bailaron, bromearon y Maduro lanzó un nuevo mensaje retador, invocando a Simón Bolívar y hablando de soberanía en alusión a la presión que siente cada vez más apretada por parte de Estados Unidos. Si nos toca pasar a la forma de lucha armada, será para luchar por la paz, por la soberanía, por la patria, por la grandeza de Bolívar, por defender esta tierra. Yo espero que con el favor de Dios y de nuestro comandante de comandantes, nuestro Señor Jesucristo, sigamos como vamos. Pim, pum, pa, peace, peace, peace. Pim, pum, pa, war, no war. Quien también habló de soberanía y se declaró heredero de Simón Bolívar es el presidente Gustavo Petro durante una ceremonia de ascenso de oficiales de la Escuela Militar de Cadetes del Ejército Colombiano. Petro negó la existencia del Cartel de los Soles, volvió a calificar de amenaza la posibilidad de ataques de Estados Unidos contra el narcotráfico en Colombia e impartió una orden. Luego, aquí la orden del comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia, heredero de José María Melo, último general del Ejército Libertador, y de Bolívar, primer comandante, es que aquí defendemos la soberanía con nuestra vida y que advertimos que Colombia no se deja amenazar y que el que pase de la amenaza a la acción solo despertará el jaguar americano que está dormido en el corazón del pueblo. Horas después y delante de otra ceremonia castrense en el ascenso de cadetes de la Escuela Militar de Aviación de la Fuerza Aérea Colombiana, Gustavo Petro negó que haya pruebas del escándalo por la presunta infiltración de jefes narcoterroristas disidentes de las FARC en los servicios de inteligencia de su gobierno, ni de la aparente complicidad de algunos altos cargos. Petro fue incluido por Estados Unidos en la lista Clinton por sospecha de narcotráfico. En realidad lo que están haciendo ahí es ver cómo le entregan pruebas a los Estados Unidos de Norteamérica, a ver si sí es cierto, como dice algún mandatario calumniosamente sobre mí,
que estoy en relación, o incluso dijo, soy jefe de grupos narcotraficantes. Cuando exiliaron a mi familia, cuando me han querido matar una y otra vez, y aún no me dejo, algo debe brindarme que no han podido. Maduro y su régimen y la cuenta regresiva en la que podrían estar por la presión de Estados Unidos son el gran tema de actualidad en América Latina y el mundo. Aquí les dejamos una nueva declaración de Maduro, esta vez hablando o intentando hablar en portugués. Movimiento Sem Terra, muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MCT. La luta continúa, a vitória nos pertenece. Viva a unidade do povo Brasil, viva a unidade com o povo venezolano. Bueno, aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito a la paz com soberania. Que viva tu Brasil. Enorme revuelo internacional por la carta del ex jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano, Hugo El Pollo Carvajal. En la misiva que el ex militar chavista envió directamente al presidente Donald Trump, revela los nexos de Maduro con el cartel de los soles, la corrupción, las órdenes desde Miraflores para cometer violaciones a los derechos humanos en Venezuela y en el exterior. Carvajal describe una verdadera maquinaria criminal coordinada además por los cubanos. El ex general venezolano de 3 estrellas afirma que el envío de droga y la creación de la banda terrorista El Tren de Aragua han sido armas del régimen para sembrar caos en Estados Unidos. Hugo Carvajal dice estar dispuesto a contar todo lo que sabe cuando está a punto de ser sentenciado por narcotráfico en una corte de Nueva York. En su carta dirigida desde una cárcel en Nueva York al presidente Donald Trump, Hugo Armando El Pollo Carvajal se presenta como antiguo alto cargo del régimen venezolano, general en retiro, exdirector de inteligencia militar y hombre de confianza de Chávez y Maduro. Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad. Con esas credenciales, El Pollo Carvajal pasa a develar lo que dice saber sobre actividades narcoterroristas, violaciones de derechos humanos y corrupción en Venezuela. Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción, ni obra de narcotraficantes independientes. Fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El ex jefe del espionaje de Maduro revela cómo surgió la banda criminal El Tren de Aragua, ahora considerada grupo terrorista por Estados Unidos. Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela. Asegura que el régimen ha otorgado pasaportes a terroristas extranjeros para facilitar sus operaciones criminales y dijo que han enviado infiltrados cubanos y venezolanos a Estados Unidos desde hace años. El régimen al que serví no solo es hostil, está en guerra con ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas. Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. El Pollo Carvajal también habla de corrupción y manipulación para socavar la democracia en Venezuela. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto se convirtió en una herramienta para ayudar a que el régimen se mantuviera en el poder. Lo sé porque puse al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su puesto, y él reportaba directamente a mí. El sistema Smartmatic puede ser alterado. Esto es un hecho. Hugo Carvajal, declarado culpable de narcotráfico, espera una sentencia en Estados Unidos.
Este es nuestro tema de análisis hoy aquí en el informativo USA. Saludamos en Nueva York a la periodista de investigación Merbot Petit. Merbot, bienvenida aquí al informativo USA y gracias por acompañarnos. Esta carta del Pollo Carvajal a Donald Trump. Lo que ha contado el Pollo Carvajal a las autoridades lo hemos ido sabiendo, lo hemos ido analizando. ¿Por qué la importancia de que el Pollo Carvajal, el ex jefe de inteligencia que duró cerca de 8 años ahí con el chavismo, ahora le escriba directamente esta carta abierta para que la lea todo el mundo al presidente Donald Trump? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Esta carta es una edición de un documento que entregó el Pollo Carvajal a la Fiscalía de Nueva York y que posteriormente fue enviada al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Él hablaba en ese memorándum en el mes de julio del año 2025 de 4 puntos específicos que se despliegan en esta carta que se ha dado a conocer. El número 1 tenía que ver con el Tren de Aragua y con todas las infiltraciones que se habían hecho. El número 2 tenía que ver además con el Cartel de los Soles. Y posteriormente, en el punto 3 y 4, planteó la integridad electoral, como Smartmatic y otras empresas habían intervenido a través del brazo ejecutor del régimen en elecciones en Estados Unidos, pero también habló de otros países. E igualmente se señaló en ese memorándum que estaba buscando, entre otras cosas, que fuera aceptado el Pollo Carvajal como testigo protegido de la Fiscalía, cosa que hasta el momento Claudia y Gerson no se ha logrado. Les explico que esos 4 puntos, el espionaje, todos los temas que tienen que ver con el narcotráfico, rutas, etcétera, son específicamente los puntos de la agenda que tiene actualmente el gobierno federal. Y el Pollo Carvajal propuso entregar información que de todas maneras sería valiosísima si se llegase a aceptar esa cooperación. Ha pasado ya prácticamente 4 meses y el Pollo Carvajal sigue siendo una persona que va a ser sentenciada en el mes de febrero del año 2025, pero que todavía no ha logrado un acuerdo de cooperación con las autoridades. La intención de la carta es llamar la atención directamente del presidente de los Estados Unidos, puesto que las tramas burocráticas, o no sabemos exactamente cuál es la razón, no le han brindado al Pollo Carvajal ese programa de protección que él buscaba. Estamos en pocos meses para que se dicte la sentencia y el juez de la causa, luego de la evaluación de un informe presentencia que se presentó el mes pasado, señalaba que definitivamente él va a ser sentenciado a una condena severa. Entendemos por personas vinculadas al caso que la publicación de esta carta, que repito, forma parte del memorándum que él solicitó para colaborar con la justicia de los Estados Unidos, sea atractiva para las agencias de información, las agencias de inteligencia y las agencias del gobierno de los Estados Unidos para que logre un acuerdo de cooperación. Mucho se ha especulado en relación a si el Pollo Carvajal estaba hablando X o Y o Z, y muchas de las informaciones que se estaban refiriendo públicamente correspondían a los datos que ya él había entregado, pero no en Estados Unidos, sino en España, cuando la Audiencia Nacional de España estaba interrogándolo y él quería que se le otorgara un asilo político en Madrid. Maybord, conocemos que usted, como periodista de investigación en Nueva York, ha seguido el minuto a minuto de este caso y maneja toda la información. Incluso nos reveló antes de esta entrevista que usted sabía de esa carta hace 2 meses. ¿Por qué cree que llega en este momento, en el momento en el que el cerco de Washington al régimen de Maduro se estrecha en el Caribe y justo cuando podrían empezar bombardeos terrestres en territorio venezolano? Sí, la carta, repito, la conocíamos y la publicamos a raíz del memorándum que envió el Pollo Carvajal al Departamento de Justicia. Él está aprovechando el momentum. En estos días se está haciendo una serie de operaciones en el Caribe. También se ha incrementado la presión del gobierno federal
del Departamento de Guerra y las declaraciones por parte de los principales agentes del gobierno de Washington para atacar a Maduro, para hacer que a través de presiones y otras operaciones que autorice la ley pueda sacudir al cartel de los soles y captar o coactar algunas de las figuras principales que tienen acusaciones federales aquí en los Estados Unidos. Vale la pena recordar que hay 14 acusados en estos momentos en el Distrito Sur de Nueva York, que son miembros del cartel de los soles, 2 de los cuales ya están procesados y uno está pendiente de sentencia, como lo es el Pollo Carvajal. Recordemos el caso también de Cliver Alcalá Cordones. La próxima semana tenemos una nueva sentencia en Nueva York de un operador del cartel de los soles. Es decir, estamos en el momento y creo que la defensa del Pollo Carvajal quiso aprovechar esta semana para dar a conocer la carta que se la enviaron al presidente de los Estados Unidos y que él leyó y, dicho sea de paso, corrobora una serie de elementos que ya había puesto de manifiesto la agenda del presidente, pero también por muchos años se había denunciado que esto existía y mucha gente se negaba a creer que, por ejemplo, el cartel de los soles era el que gobernaba en Venezuela. Merbord, es muy importante ese punto. El 26 de febrero va a recibir sentencia por parte del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el Pollo Carvajal. Él hace una serie de revelaciones que, como digo, ya hemos conocido, incluso cómo fue testigo del intercambio de armas por droga con las FARC, con el ELN, él enviado de parte del régimen con su condición de oficial de inteligencia, el máximo oficial de inteligencia. Pero hubo una cosa en la carta que sí es bastante delicada, y es cuando él le escribe a Trump y le dice que él fue testigo de cómo la inteligencia cubana le mostró sus redes dentro de las bases estadounidenses de la costa este y cómo se jactaban de haber enviado miles de espías durante muchos años e incluso haberles puesto de su lado. Incluso dice que esos espías, muchos de ellos ahora son políticos de carrera, son diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA. Es decir, lograron infiltrar la agencia de la CIA según el Pollo Carvajal. ¿Qué repercusión puede tener esto dentro de Estados Unidos? Mira, esta información es muy importante y estaba desplegada en ese memorándum al que tuvimos acceso, donde se decía que no solamente era la inteligencia cubana, sino que por más de 20 años Hugo Chávez logró infiltrar a los Estados Unidos. Al principio de la llamada Revolución Bolivariana se enviaron porque se siguió el mismo parámetro que estaba utilizando Cuba desde los años del inicio del régimen castrista. Esta información es explosiva, ya se había detallado en algunos aspectos y creo que es importante en el caso del Pollo Carvajal entender que él podría ser un testigo para este tipo de asuntos. Hay una lista, entendemos, de personas que fueron infiltradas en el siglo pasado y otras que fueron infiltradas en este siglo, que ciertamente ya son ciudadanos americanos, ocupan cargos importantes, tienen una red de influencia enorme que pone en peligro la estabilidad del sistema norteamericano. Y por supuesto también las agencias de inteligencia, que por lo general suelen ser como el aperitivo para los regímenes hostiles para infiltrar. Y eso se ha hecho por muchos años. Hoy en día creo que es importante entender que ya el gobierno había adelantado por muchos años esa información y hoy en día lo que se pretende, al menos es lo que hemos conocido, es ir esculcando en cada una de las agencias para ver si es posible replantear el modelo de inteligencia tomando en cuenta los altos niveles de infiltración que se ha tenido por décadas y que tenemos ejemplos específicos, como por ejemplo tenemos a Manuel Rocha, ex embajador, que ocupó cargos importantes y que finalmente se descubrió que era un espía. Obviamente él no estaba solo, son miles. Hablan de miles de espías y de gente que fue infiltrada por diversas vías por el régimen castrista y a posteriori por el régimen chavista y que hoy en día no han sido tocados ni por el brazo de la justicia ni tampoco por las investigaciones
debido a que actúan también como agentes de obstaculización a la hora de buscar investigaciones que lleven hacia ese punto. Yo recuerdo que hace aproximadamente unos 15 años se... Sí, Hugo El Pollo Carvajal, uno de los que fuera miembro de ese temido cartel de los soles que ha operado con impunidad durante tantos años, es quien está a punto de entregar estas confesiones. Vamos a estar siguiendo minuto a minuto todas las revelaciones que salgan del juicio y mantener contacto, por supuesto, para conocer qué otras revelaciones va a estar haciendo ante la justicia de Estados Unidos. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer estar con ustedes y sin duda alguna la audiencia Fático de la Corte del Distrito Sur va a ser un emporio de información importante que creo que la ciudadanía debe conocer en el caso del Pollo Carvajal.